Buenas tardes para todos. El día de hoy venimos a desarrollar la tarea 12 en el curso de Seguridad e Higiene Industrial en Operaciones Forestales. Somos estudiantes del programa de Ingeniería Forestal de noveno semestre. Para esta tarea pues nos corresponde hacer 10 ejercicios de iluminación hasta llegar pues a determinar el tablero de breques y el calibre del cable. Y además de ello, pues debemos también realizar 5 ejercicios en donde dentro del recinto hayan motores. Entonces, ya pues teniendo en cuenta la tarea, pues vamos a iniciar. Bueno, en primer lugar, pues vamos a iniciar con los 10 ejercicios de iluminación, en donde como primer ejercicio pues tenemos un taller de madera que cuenta con diferentes actividades económicas y diferentes pues medidas. Este recinto pues cuenta con paredes crema, un techo blanco y una altura de 3.6 metros. Entonces, en primer lugar, vamos a calcular todos los parámetros del cuarto de control, es decir, esta parte. Ujú. Listo. Bueno, para empezar, pues vamos a iniciar con el primer cálculo, que es el relacionado al cálculo de la relación de la cavidad. Para ello, pues vamos a tener en cuenta lo que es la altura, el largo y el ancho como tal del recinto. En este caso, pues la altura cuenta con Tres una medida de punto tres seis. punto seis metros. Ujú. En cuanto al largo del cuarto de control son 10 metros. Y a eso le vamos a sumar el ancho, que serían 5, ¿no? 4. Sí. Ajá, Ah, bueno, ujú. ajá. Y ya en la parte de abajo iría ya pues la multiplicación entre el largo y el ancho, es decir, 10 por 5. Ujú. Y eso nos va a dar igual a 5.4. 5.4. Ujú. Listo. Ahora pues ya vamos a lo que es la tabla relacionada pues a la relación de la cavidad. Para ello pues vamos a tener en cuenta el valor que nos acabamos de encontrar y pues el tamaño del ancho y el largo. En este caso pues es un ancho de 10 y de 5. Un ancho de 5, ¿verdad? Y un largo de 10. Entonces teniendo en cuenta que nos dio, ¿cuánto fue? 5.4, ¿no? Ajá. Y entonces sería entre este valor, es decir, que se encuentra entre un rango de 5 y 4, es decir, 4.5 y 6.7. Ujú. Y interpolando el valor, pues eso nos va a dar un dato de 5.6. Entonces, digamos, ahí sería, en cuanto a la primera línea, pues estamos en un rango Ujú. entre 5 y 6. ¿No? Listo. Y ya para la primera línea, pues ya comprendería rangos que son de 4.5 y 6.7. 6.7. Ajá. Ajá. Y listo, y ahí ya vamos a interpolar. Y la relación de estos dos, teniendo en cuenta para la segunda línea, es de 5.6. ¿Cuánto? 5.6. Y ese pues ya sería el valor correspondiente, teniendo en cuenta pues la tabla de relaciones de cavidad. Entonces ese 5.6 es la relación de cavidad. Ahora vamos a la tabla de reflectancias efectivas para calcular el porcentaje de reflectancia. El Y según la tabla, este valor nos da, sería 5.6. Por acá. Ajá. Pero digamos, toca tener en cuenta el porcentaje de Ah, sí. reflectancia. En este caso, el porcentaje de reflectancia del techo es de, Si es para paredes crema, es de un 60%. no, blanco. Ah, pues para las paredes.
Y si es blanco, voy a dar 90. 90. Ajá. Y las paredes 60. 60. Entonces sería ubicar, ya teniendo en cuenta eso, sería ubicar el 90 90 y y 60. 60. Ajá. Y Y el eso es 5.6. muy sí, o sea, más, esto sería 40 y 41, ¿no? Estamos cerca del Ah, sí, 41. Entonces el porcentaje de reflectancia nos dio 41, es decir, 0.41. 0.41. Ya. Listo, ahora seguimos pues con lo que es el flujo luminoso. En este caso pues vamos a tener en cuenta lo que es requerido por luz, que es dependiendo pues de la actividad, que en este caso pues es un cuarto de control. Por ende pues este va a ser un valor de 500. De 500 Lutz. Y eso lo multiplicamos por el área, es decir, 4 metros Por por 10 10, y 40. 40 metros cuadrados. Ajá. Y eso pues ya lo dividimos entre el De, porcentaje de de luminancia. reflectancia. Eso, Ajá. yo que le coloco luminancia. 0.41. Y eso es igual a A 48.780. mm, ajá, 780. Eh, ujú. Listo, y ahora pues ya pasamos a lo que es el flujo luminoso corregido. Por ello pues vamos a tener en cuenta si esto es un cuarto de local limpio o sucio. En este caso pues al ser ¿cómo es que es? El de arriba, el nombre. Un cuarto de control. Un cuarto de control pues este ya va a ser parte de, el porcentaje de mantenimiento local limpio. Por ende pues se va a dividir entre 0.8. Ujú. Y eso va a dar igual a 60.975. Ya. Listo, ahora pues vamos a iniciar con el número correspondiente de lámparas, que para ello pues vamos a dividir lo que es el flujo luminoso corregido entre el flujo luminoso de la lámpara. Entonces sería dividir 60.975 entre, como en este caso son lámparas Fluorescentes fluorescentes, se divide entre 4.700. ujú, Y si son LED, lámparas lineal fluorescentes, los lúmenes son de 4.700. Entonces dividimos entre 4.700 lúmenes. Ujú. Y eso da y eso va a dar igual a 12.9, es decir, 13 lámparas. lámpara fluorescente. Fluorescente. Mm, Fluores. ya. Fluorescente. Fluorescentes. Ujú. Levanto una C. Y ¿Cuánto? es 60. Da 12.9, es decir, 13. 12.9. Es decir, 13 13 lámparas. lámparas. Ajá. Y ahora ya vamos a hallar la intensidad para encontrar los amperios y asimismo determinar el número de breaker y el calibre del cable. Entonces, para ello vamos a utilizar la, la siguiente tabla, que es W igual a intensidad por los voltios. Sí, ¿no? Ajá. Ujú. Entonces, para encontrar en primer lugar, pues vamos a multiplicar el número de lámparas que nos dio 13 por 54, que hace referencia A los a, vatios. a los vatios de la lámpara, ¿no? Ujú.
Entonces serían por 700. 54. Y eso es igual A 702 702. watts. Vatios. Y ya con eso ya podemos realizar, ya encontramos este parámetro, ya podemos realizar la operación. Entonces sería reemplazar 702 sobre B sobre 110, que son los voltios, que es una constante que tiene pues este tipo de lámparas, y eso nos da 6.38 amperios. ¿ah? 6.38 amperios. Entonces sería 6.6. Punto 38. Es decir, que esto da, ya nos vamos a la tabla, como nos dio 6.38, en este caso el calibre sería de 14, tendría calibre 14 y los breakers sería de 10, ¿no? Ajá, un breaker y breaker de 10. Ya. Y con eso pues ya pasamos a calcular el otro para otra actividad económica. Listo, seguimos. Pues en este caso da nuevamente para ya para la segunda correspondiente al plano, que en este caso pues es el aserradero, y vamos a realizar pues el mismo cálculo correspondiente a la relación de la cavidad. Pues para ello pues, vamos a tener en cuenta la misma fórmula, 5, y esto pues sería por la altura. En este caso pues son los mismos 3.6. Entonces sería 5 por 3.6 más B por, en este caso es el aserradero, ¿no? 5 por 10. Sería 5 más 5 10. metros más 10 metros. Y eso lo multiplicamos por 5 metros, por 10 metros. Y eso da igual 5.4. ¿Otra vez? Ajá. Entonces, digamos, en este caso, pues la tabla de relaciones de cavidad pues, nos va a dar lo mismo. Ajá, entonces sería lo mismo de acá. Y la interpolación igual. Y el tabla de reflectancias efectivas pues daría lo mismo al ubicarlo en el Excel, es decir, 0.41. En este caso, el flujo luminoso para esa actividad económica tiene 200 luces, entonces vamos a multiplicar 200 por, eh, ¿por qué? Por el área, que en este caso el área es 50, ¿no? 5 por 10, sería 50 metros cuadrados. Y eso lo dividimos entre el porcentaje reflectante, que es de 0.41. Y eso es igual a 24.390. 24.390. Listo, y ahora pues ya vamos a hacer el flujo luminoso corregido, que para este caso pues va a ser dividir ese valor que acabamos de encontrar en este caso con un valor de 0.67, teniendo en cuenta que pues el aserradero va a ser un local que se encuentra sucio. Y eso da 36.403. Y ahora vamos a encontrar el número de lámparas en donde vamos a dividir el flujo luminoso corregido, que es de
36.403 y eso lo vemos entre los lúmenes que tiene la lámpara lineal fluorescente. Entonces sería entre 4.700. Es una constante. Ujú. Y eso nos da Y eso nos da igual a 7.74, es decir, 8 lámparas. 8 lámparas. Ujú. Bueno, ahora ya vamos a determinar la intensidad para saber pues cuál es el calibre y el breaker que necesita pues esa parte del recinto. Entonces, para ello, en primer lugar, vamos a multiplicar el número de lámparas que nos dio, que en este caso sería multiplicar 8 por 54, que son los vatios que tiene esa lámpara. Y eso da. Se da igual a 432 watts. Ajá. Y ahora vamos, ya tenemos pues esta variable que W sería 432 y eso lo dimos entre 110, que es una constante. Y eso nos da igual a ¿cuánto? 3.9. Sería 3.9 amperios. 3.9 amperios. Y al irnos a la tabla, eso nos da igual a calibre también, un calibre 14 y un breque de 10, que sería lo mismo. Listo. Y ya pasamos pues a la última sesión correspondiente al plano, que este pues hace parte de una oficina de tipo general. En este caso pues la relación correspondiente da lo mismo, ¿no? El cálculo de relación de la actividad local. Ujú. Mm, sí, ¿no? Sí, porque no cambian, son 5 por 10 Ujú. Entonces sería la misma del aserradero. Serían 5.4. Y la tabla de relación de cavidad sería la misma, el mismo 5.6 a la hora de hacer pues, la interpolación. Y la tabla de reflectancias, pues al ubicarnos en la tabla sería 41, es decir, 0.41. Y para el flujo luminoso pues vamos a tener en cuenta la cantidad de luces. En este caso son 500. 500, de hecho es lo mismo del cuarto. No, porque cambia el área. Entonces sería 500 Sería 500 luces por por 50, ¿no? 50 metros cuadrados. Y eso lo dividimos entre, ¿qué? Entre el porcentaje de reflectancia, que es de 0.41. Y eso es igual A 60.975. 60.000. Ujú, Ujú, 975. ujú. Listo, y ahora pues ya con ese dato ya pasamos a hacer el flujo luminoso corregido. En este caso pues al ser una oficina, esta pues va a ser un recinto limpio y se va a dividir entre 0.8. Y eso nos va a dar igual a 76.219. Listo, y ahora ya con ese dato ya podemos pasar a establecer lo que es el número de lámparas. Entonces sería dividir ese 76.219 entre la cantidad de lúmenes correspondientes a una lámpara fluorescente, que serían 4.700. ¿Y eso cuánto da? Y eso nos va a dar igual a 16 lámparas. A 16 lámparas. Bueno, ahora vamos a encontrar pues el calibre y el número de brackets que necesita pues es esa parte del recinto, pero para ello pues nos vamos a apoyar de la siguiente ecuación,
pero vamos a multiplicar el número de lámparas que nos dio por los vatios que tienen las lámparas lineales fluorescentes, que serían 54, y eso es igual a 864. 864. Entonces ahora ya encontramos pues esta variable que nos va a permitir conocer la intensidad. Entonces reemplazamos 864 sobre 110 y eso sería igual A 7.8. a 7.8 amperios. Y para eso pues también nos da que ese recinto pues al ubicarnos en la tabla sería de calibre 14 y Brexit 10. Sería calibre 14 y Brexit 10. Y con eso finalizamos el ejercicio 1, pasando encontrando pues el calibre del cable y el número de orejas. Y damos paso al ejercicio 2. Listo, como ejercicio número 2, pues aquí contamos lo que es una fábrica de confecciones y ahí tiene pues sus respectivos recintos, planta de producción, costura e inspección. Y en este caso pues vamos a contar con paredes que van a ser paredes beige y techo blanco. Entonces, en primer lugar, pues vamos a encontrar para la planta de control el primer parámetro, que sería la relación de cavidad, teniendo en cuenta pues la ecuación. En esta parte vamos a multiplicar 5, que es de fórmula, y lo multiplicamos por la altura, que es de 3 metros. Entonces serían 3. Y esto lo multiplicamos por el largo y el ancho. En este caso, el largo sería de 10, ¿no? Es la planta de producción. Ajá. Ajá, 10 por 5. 10 más 5. 10 metros más 5 metros. Y esto lo dimos y lo multiplicamos por otra vez 10 metros por 5 metros. Y eso es igual a Eso nos va a dar igual a 4.5. 4.5 metros. Listo, ahora con ese dato pues ya nos vamos a lo que es la tabla de relaciones de cavidad. En este caso pues nos dio un dato de 4.5 para paredes de 5 de ancho y 10 de largo. 4.0 sería entre esos dos, ¿no? Sí, entre 4 y 5. ¿Y cuánto da? Sí, eso da 3.2 y 4.5. 3.2. Ajá, ¿Ah? y 4.5. Y ya interpolamos. Y eso da igual A 3.85. Ajá. Listo. Ahora sí, pues nos vamos a lo que es la tabla de reflectantes. En este caso, pues, teniendo en cuenta el color de las paredes. En este caso, pues, es para paredes beige. Ese sería un 70%. Ajá. Y el techo, pues, como es blanco, sería un 90%. ¿Ah? Entonces, al ubicarnos en la tabla, Entonces sería 90 y 70, ¿no? Entonces sería 90 y 70. Y 3.8 sería 8 sería 60. 60, ¿no? Sí. Sería 60, es decir, 0.6. 0.6. Ya.
Listo, y ya con ese dato pues ya podemos hacer el cálculo de lo que es el flujo luminoso, Ujú. teniendo en cuenta pues la cantidad de luces del recinto, que en este caso es un total de 150 150. 350 por el área, en este caso pues el área de este serían sería 50 y esto lo dimos entre 0.6 ujú, y eso nos va a dar igual a 12.500. Listo, para el flujo luminoso corregido. Para el flujo luminoso corregido sería 12.500 dividido entre, en este caso, pues al ser, es una planta de producción, ¿no? Sería pues un recinto ujú. Planta limpio, de control. eso, sería limpio. Sí, ¿no? Sí, entonces sería Sería entre cero cero punto punto ocho ocho Ajá. y eso nos va a dar igual a 15.625. Listo, y ya con ese dato, pues ya podemos determinar lo que es el número de lámparas. Y para ello, pues vamos a tomar ese valor y lo vamos a dividir entre 7.000, entre Ujú, 4.700, 4700 que es ¿qué la es cantidad de la lúmenes cantidad de lúmenes que hay en una lámpara lineal fluorescente. fluorescente. Y eso da igual a, Y eso nos da igual a un total de 3.3, dice 4 lámparas. bueno, entonces ahora vamos a encontrar la intensidad para determinar el calibre y los breques para esta parte del recinto, que en este caso sería, en primer lugar, multiplicar el número de lámparas, que sería 4 por los vatios, que serían 54. Y eso es igual a A 216. 216 watts. Ya con este variable ya podemos calcular la intensidad. Entonces sería reemplazar, que sería 216 sobre lo 110. Y eso da igual a A 1.9 1.9 amperios. amperes. Y ya al irnos pues a la tabla, esto ¿nos da qué? Nos da Calibre 14. calibre 14 y el Un número de bracket ejes 10. Entonces sería calibre 14 y bracket 10. ¿Mm? Bueno, entonces ya vamos a calcular la otra parte que hace parte del recinto, que es una actividad económica de costura. Ujú. Listo, en este caso, pues vamos a hacer nuevamente lo que es la relación de cavidad. Que para ello pues, vamos a hacer el cálculo, que son los 5 metros por los... ¿Sabes cuánto de eso es? Costura sería 5 5 por por 5. 5. Entonces sería 5 metros más 5 metros y esto lo vemos entre el largo y el ancho. Sería 5 metros por 5 metros. Ujú, Y eso nos va a dar igual a 6. 6 metros. Ajá. Listo, ahora ya con eso, pues ya podemos calcular lo que es el... Tabla de relaciones de cavidad. Ajá, que en este caso, pues al ser 5 por 5 y si nos dio 6, esto va a quedar en un dato entre 6.2 y 7.5. Pero sería 6.2 y qué? Ahora sería entre 5.0 y 6, ¿no? Ajá, Ajá. y eso queda entre 6.2 y 7.5. No, mentiras. Entre 4 y 5, porque es 6. Entre 5 y 6.2. ¿De qué? No queda entre 4 y 5. Es decir, 5 y 6.2. ¿Mm?
Porque dio 6, pues amor. Y el 6.2 y el 7.5 está fuera del 6. Pues es cada quien nos valora si es el igual. Ah, que sería 4.0. ¿Sí, no? Yo no sé. 5.0. Y sería. ¿Entre qué? Ujú. ¿Entre qué? Sería entre 5 y 6.2. 3, 5. Ujú, ujú, ujú. ¿Cuánto? 5.6. Bueno, antes de hacer la interpolación, pues vamos a buscar eso en la tabla de reflectancias efectivas, teniendo en cuenta que en este caso es una pared beige y un techo blanco. Entonces sería ¿cuánto? En el hecho. ¿Es una qué? 5.5. No sé, pero es 90 y 70, sí, 90 y 70. es 5.6, ¿no? Ujú. 49. 49 igual a 0.49. Ujú. Listo, ahora seguimos con lo que es el flujo luminoso. Para ello, pues vamos a tener en cuenta el requerido de luz, que en este caso es Oscuro. 750. Sería 750 luces por El área. Dirían, 25. ajá. Ujú. Dividido 0.49. Y eso da igual a 38.265. Ujú. Ya. Listo, ahora seguimos con el flujo luminoso corregido. En este caso, pues al ser un área de costura. Incluso, ¿no? Sí. Y eso daría 57.112. Listo, ahora vamos a determinar el número de lámparas. Para ello, pues vamos a tener en cuenta ese valor anterior y lo vamos acá a dividir entre la cantidad de lúmenes con las que cuenta la lámpara fluorescente, que son 4.700. Y eso nos va a dar un total de 12 lámparas. Ahora vamos a determinar pues qué calibre y los breaks que se necesitan, teniendo en cuenta, bueno, en primer lugar vamos a multiplicar el número de lámparas que nos dio, que en este caso es de 12, y esto lo multiplicamos por los vatios de la lámpara, y esto nos da igual a A 648. 648 watts. Bueno, ya teniendo esa variable, ya podemos calcular la intensidad, que sería reemplazar 648 y eso lo dividimos entre 110 y eso da igual a A 5.9. 5.9 amperes. Y al irnos pues a la tabla para calcular el calibre del cable y el número de breques, pues nos da que esta parte del recinto necesita calibre Entonces, 14 y breques 10.
Y ahora pues ya nos vamos a realizar el cálculo para la última parte, que es acerca de el área de inspección. Para ello pues vamos a realizar nuevamente lo que es pues la relación de cavidad, que en este caso pues va a ser, al tener pues una misma área, va a ser la misma que lo que fue el área de costura. Entonces sería los mismos 6 metros. Ahora para la tabla de relaciones de cavidad sería lo mismo, que en este caso pues sería ya interpolando de 5.6 y la tabla de reflectancia pues también nos daría 0.49. Ahora para el flujo luminoso pues en esta actividad económica tiene 1000 luxels, Fluxes. entonces vamos a multiplicar 1000 por el área, que en este caso sería de, ¿qué? 25, 25 ¿no? 25 metros cuadrados y eso lo dimos entre 0.49 y eso da igual a 51.020. ujú, Listo, y ahora pues ese valor vamos a pasarlo ya a lo que es flujo luminoso corregido. Para ello pues hacer un área de inspección pues este se va a encontrar en un recinto limpio entonces sería dividirlo entre 0.8 y eso da igual a 63.775. 63.700. 75. ¿No? Y ahora vamos a encontrar el número de lámparas en donde vamos a dividir el valor del flujo luminoso corregido entre el número de lúmenes que tiene pues la lámpara lineal fluorescente, que serían 4700. Y eso da igual A 14 lámparas. a 14 lámparas. Y ahora, pues para encontrar la intensidad, vamos a multiplicar ese número de lámparas, que sería 14 por 54, y eso es igual a. A 798. Y ahora, pues vamos a reemplazar en la fórmula de intensidad, pues teniendo en cuenta ya los watts que acabamos de encontrar, que sería dividir 798 entre 110. 110. Y eso sería igual A 7.2 amperios. 7.2 amperios. Y ya al irnos pues a la tabla para calcular pues el calibre del cable y los breques de este recinto, nos da que se necesita un calibre 14 y Un breques braque de 10. de 10. Y con eso pues ya encontramos para el recinto el calibre de cable y los breques y damos por finalizado el ejercicio 2 y pasamos al ejercicio 3. Listo, para este ejercicio 3 pues tenemos lo que es una fábrica de muebles y ahí pues tenemos sus distintas divisiones y también tener en cuenta que este pues cuenta con paredes color marfil y para el techo blanco. Entonces, aquí pues dentro del recinto se encuentran tres actividades económicas. Entonces, en primer lugar, pues vamos a iniciar con la primera actividad, que es el maquinado de madera, en donde vamos a calcular pues todos los parámetros correspondientes. En primer lugar, pues vamos a iniciar con la relación de cavidad, en donde vamos a multiplicar pues los siguientes datos, que sería 5, que es de fórmula, por la altura, que en este caso la altura es de 3.9. Y eso lo multiplicamos por el ancho y lo sumamos a largo. En este caso sería 5 metros más 5 metros. Y lo dividimos entre 5 metros por 5 metros. Y eso nos va a dar igual a 7.8. 7.8 metros. Ahora ya vamos a encontrar la tabla de relaciones de cavidad en donde vamos a ubicar pues ese parámetro que acabamos de encontrar.
Entonces estaría entre ¿qué? Entre la tabla de relación de caída, la primera línea estaría entre 7 y 8. 7.0 y 8. 8.0. Ajá. Y para la segunda línea sería 8.8 y 10. Ajá. Ahora interpolamos. Ajá. Y eso, ajá. ¿Cuánto da? Eso nos da igual a 9.4. Ajá. Listo, en cuanto a la tabla de reflectivas, pues aquí tenemos que tener en cuenta los colores. En este caso, pues para el techo sería 90% y las paredes que son un blanco marfil sería un 70%. Ujú. Y ahora pues ya pasamos a lo que es Ubicar. a ubicar. Entonces sería 90 y 70, ¿no? Ujú. Sería 90 y 70 y nos dio, ¿cuánto fue el otro? 9.4. 9.4. Es decir, que da 38, ¿no? Es decir, 0.38. 0.38. Ahora vamos a hallar el flujo luminoso en donde vamos a requerir pues los fluxes que hay dentro de esta actividad económica que es maquinado en madera, que en este caso pues la tabla nos indica que es de 500. Entonces sería 500 fluxes por el área, que serían 25 metros cuadrados, y eso lo dimos entre el porcentaje de reflectancia, que sería 0.38. Y eso es igual a... A Ajá. 32.894. Listo. Ahora vamos a buscar el flujo luminoso corregido. Para ello, pues vamos a tomar ese valor que acabamos de encontrar y lo vamos a dividir teniendo en cuenta si esto es un área, un local sucio o un limpio. En este caso, pues al ser... Sería ser maquinado en madera, sería un local sucio. Y eso nos va a dar igual a 49.096. Ujú. Listo, y ahora con ese dato, pues ya podemos determinar lo que es el número de lámparas. Para ello lo vamos a dividir entre 4.700, que es la cantidad de lúmenes para una lámpara lineal fluorescente. Ese sí. Y eso nos va a dar igual a 11 lámparas. Bueno, entonces ahora vamos a encontrar la intensidad pues para saber el calibre y breques que se necesitan pues en esta actividad económica. Para ello vamos a utilizar pues la siguiente ecuación en donde vamos a multiplicar pues las 11 lámparas que acabamos de encontrar por los vatios, que hace referencia pues a los vatios que se encuentran dentro pues, de la lámpara lineal fluorescente, y eso nos da igual A 594. 594 watts. Ya con esta, con ese parámetro podemos calcular la intensidad en donde reemplazamos y esto le dimos en 310 y eso nos da igual a A 5.4. 5.4 Ah, para- amperios. Y pues ya al ubicarnos la tabla, esos 5.4 amperios, pues nos da que para esa actividad económica pues se necesita un calibre 14 y breakers de 10. Y con eso pues ya encontramos el calibre y los breakers pues para esa parte del recinto. Ahora vamos a calcular para la otra actividad económica, que es un terminado e inspección, que en este caso sería lo mismo, ¿no? Tiene las mismas. Dimensiones y misma altura, entonces sí sería lo mismo. Entonces, pues sería la misma relación de cavidad, que en este caso sería de
7.8. Y la tabla de relaciones de cavidad pues también daría lo mismo, que sería de 9.4. Y la tabla de reflectancias, pues ya al ubicarlos, esos parámetros nos daría 0.38. Ahora ya el flujo luminoso, en este caso, pues para esa actividad económica tiene luces de 750. Entonces multiplicamos esos 750 luces por 25 metros cuadrados, que es el área de esta parte del recinto, y eso lo dimos entre 0.38. Y eso es igual a A 49.342. Ujú, ujú. Y ahora vamos a encontrar el flujo luminoso corregido, teniendo en cuenta pues el parámetro que acabamos de encontrar anteriormente. Y debemos tener en cuenta si en este caso pues es un local limpio, local sucio. En ese caso es un terminado de inspección, sería limpio, ¿no? Terminado Entonces sería dividir eso, entre 0.8, 0.8. Y eso sería igual a 61.677. Ujú. Y ya con eso, pues ya podemos encontrar el número de lámparas en donde dividimos este 61.677 entre los lúmenes que tienen pues la lámpara lineal fluorescente, y eso nos da igual a A 14 lámparas. 14 lámparas. Y ya con eso pues vamos a encontrar la intensidad para saber pues el calibre y los breakers, que en este caso pues vamos a multiplicar ese número de lámparas, que serían 14 por los vatios de 54. Y eso sería igual a 756. watts. Y ya con ese parámetro ya podemos calcular la intensidad, en donde vamos a reemplazar esos 756 y eso lo dimos entre 110. Y eso nos da igual a A 6.8 amperios. 3.8 amperes. Ujú. Y para este caso, pues sería otra vez, ya al ubicarlo en la tabla, sería calibre 14 y real es de 10. Y ya con esto, pues damos paso a calcular la otra parte del recinto que corresponde a una cerradera. Y sobre este caso, pues la relación de la cavidad, tenemos que tener en cuenta pues que en este caso es lo mismo, lo único que cambia pues son sus dimensiones, que para el aserradero son de 10 por Sí. 10. No, pues 10 por 10. sería la altura es de 3.9. 3.9 y eso lo multiplicamos lo sumamos, perdón, y lo dividimos entre el largo y por el ancho. Ujú. ¿Cuánto? 3.9. Bueno, entonces ya ahora vamos a encontrar el porcentaje, no, la tabla de relaciones de cavidad, ubicando pues ese parámetro que acabamos de encontrar, y eso nos da Y eso nos va a dar, al ser esta, ¿no? ujú, Sería lo mismo, 3 y 4. 3 y 4. Ujú. Y eso nos va a dar igual a 3.5. Ahora nos vamos ya a la tabla de reflectantes, que en este caso pues marfil 70 y 90 son los mismos datos de los anteriores. Es 90 y 70. Es el mismo, ¿no? El 0.G, el de arriba.
0.38. ¿Por qué? ¿Mm? No, porque tiene que cambiar el 3.5. Ah, entonces para 90 y 70, ¿no? Y si es 3.5, 62. Entonces sería 62, es decir, 0.62. Tienes razón. Y ya con eso pues encontramos el flujo luminoso teniendo en cuenta los luces que hay dentro del recinto, que en este caso pues el aserradero es de 200. Entonces sería 200 por el área, que sería de 100, ¿no? Ujú. 100 metros cuadrados, y eso lo vimos entre el porcentaje de reflectancia de 0.62. Y eso es igual a 32.258. 32.258 números. Bien. Y ya con eso pues vamos a encontrar el flujo luminoso por tejido, teniendo en cuenta que en esta parte debemos saber si pues se Sí, lo encuentra llamo. en un lugar sucio o limpio, que en este caso pues al ser un aserradero pues es un recinto sucio. Entonces lo dimos entre 0.67 y eso sería igual a A 48.146. 48.146. 46. ¿No? Y ya con eso encontramos el número de lámparas, que sería dividir estos 48.146 entre los lúmenes que hay en la lámpara lineal fluorescente, que en este caso serían de 4.700. Y eso sería igual a 11. 11 lámparas. Ajá. Listo, y ahora pues vamos a determinar, ahora sí a través de esta fórmula, la cantidad de watts. En este caso pues sería multiplicar la cantidad de lámparas por los 54 eh, Pues, voltios. Y eso nos va a dar igual a 594. 594. Ujú. Ujú. Listo, y ahora ese valor pues lo vamos a dividir entre 110 para poder determinar la cantidad de amperios. 594 dividido 110. Y eso da igual a 5.4 amperios. Y ya con ese dato, pues yéndonos a la tabla, podemos darnos cuenta que este, pues al igual que los anteriores, vamos a necesitar un cable de calibre 14 y un breque de 10. Y con eso pues ya encontramos el calibre, tanto el calibre como los breques, pues para las tres actividades económicas que se encuentran dentro del recinto. Y damos por finalizar el ejercicio 3 y pasamos al ejercicio 4. Bueno, pues continuamos ya donde habíamos quedado en la parte anterior. Aquí pues ya vamos a proceder ya a realizar los cálculos respectivos pues hacia la implementación de los motores que tiene cada uno pues de los sistemas de iluminación. Y pues ahí ya podemos ver que a partir de este ejercicio y de los 7 que hemos realizado, pues ya podemos ver la distribución de lo que son 5 motores pues que complementan todo el plano, y cada uno de esos motores pues cuenta con sus respectivas caballos de potencia. Y además de ello, pues vamos a determinar también lo que son el calibre del cable y el del breque, y también pues la cantidad de cable que va a ser necesaria para poder llegar hacia lo que es la caja de breques. Y entonces aquí ya continuamos pues el cálculo de motores para el ejercicio número 1. Entonces vamos a iniciar calculando para el primer motor, que sería el de 5.5 caballos de fuerza. Entonces, ese primer motor que tenemos, que es de 5.5, lo vamos a multiplicar por 746. Y eso es igual a Y eso va a ser igual a 4.103. 4.103. Ujú. Listo, una vez ya tenido en cuenta pues ese valor de los 4.103, eso ya lo vamos a dividir entre lo que es el voltaje que tiene cada uno de los motores, que para este caso es 220 voltios. Y esto pues nos va a dar un valor
de 18.65 amperios. Ajá. Y ahora, de aquí pues debemos determinar lo que es el 50% de lo que es el amperaje para poder realizar pues el cálculo respectivo. Entonces, por ende, lo vamos a multiplicar ese valor que acabamos de obtener por el 1.5 y esto pues nos va a dar un valor de 27.9. Ajá. Y ya con ese valor, pues vamos a determinar lo que es el calibre y los breaks. Entonces, como nos dio 27.9, la tabla nos indica que se necesita un calibre 8. Entonces, se necesita un cable de calibre 8 y un breaker De 30. de 30. Y pues es necesario utilizar ¿cuánto cable? En este caso pues vamos a la parte de arriba. Ahí podemos ver que tenemos pues el primer motor. En este caso pues está ubicado más o menos a una medida aproximada de lo que son 2 metros de lo que es el primer plano. Entonces de ahí hacia allá vamos a necesitar lo que es un total de 12 para un total de 22 metros. Y eso pues lo vamos a multiplicar por 3, que es la cantidad de cables que se necesitan. Sería 22 por 3 y eso nos va a dar igual a 66 metros de cable. Ajá. Ahora hacemos ¿el qué? Bueno, entonces aquí sería y se necesitan 66 metros de cable. Ajá. Listo, ahora ya procedemos pues el cálculo de lo que es el segundo motor. Y el segundo motor tiene 3.5 de fuerza. Entonces hacemos el mismo procedimiento que sería 3.5 por 746 y eso es igual A 2611 amperios. ¿no? Ahora ese valor que nos dio lo vamos a dividir entre 220 y eso es igual 11.86. ajá. Y ahora ese 11.86 lo vamos a multiplicar por 1.5. Y eso nos va a dar igual a 17.8. Bueno, entonces ya al tener ese valor lo que vamos a hacer es buscarlo en la tabla. Entonces para esto se necesita un cable de calibre 12 y breques, ¿qué? De 15. De 15. Entonces sería cable de calibre 8, 12 y un breaker de 15, ¿no? Ah, Y en este caso se necesitan, pues ahí medidas aproximadas, ese se encuentra más o menos en un rango de 3 metros de lo que es ese plano de 10. Entonces serían, diferencias serían 7, 17 metros. Y eso lo multiplicamos por 3 y se va a necesitar un total de 51 metros. y ahora ya vamos con el cálculo del otro motor que es de 4.2. Listo, en este caso pues serían 4.2 caballos y eso lo multiplicamos por 746 y eso nos va a dar un total de 3133. Y ese valor pues lo vamos a dividir entre lo que son 220 voltios y eso pues nos va a dar un valor de 14.24. ¿Cuánto? 14.24. Ujú. Y ahora pues este valor lo vamos a multiplicar por lo que es el 50% y eso pues nos va a dar igual a 21.36. Listo, y en este caso, pues teniendo en cuenta la cantidad de amperaje, pues podemos decir que necesitamos un cable de calibre número 10 y un breque de 25.
Y en cuanto a la distancia del cable, pues ese está más o menos a una distancia aproximada de ahí de lo que restan 3 metros, sería un total de 13 metros por 3 sería 39 metros de cable. Ahora vamos con el cálculo del otro motor, que en este caso sería de 7 caballos de fuerza. Entonces vamos a multiplicar ese 7 por 746 y eso es igual A 5222. ¿no? Ahora sí, 5222 lo dividimos entre 220 y eso es igual A 23.7. y ese 23.7 lo multiplicamos por 1.5. Ujú. Y eso pues va a ser igual a 35.6. Y en este caso pues vamos a necesitar lo que es un cable de calibre 6 Ujú, y un breque de 40. ujú, Listo, y en este caso pues también se va a necesitar un cable más o menos de aproximado 13 metros, son sí, 7, hay 5, serían 13, por 3 serían pues 39 metros de cable. ujú. Listo, ahora continuamos pues con el siguiente motor referente al plano, que este pues es un motor de 2.3 caballos, lo vamos a multiplicar por 746 y eso nos va a dar, eh, nos va a dar igual a 1715. Y ese valor pues lo vamos a dividir entre lo que son 220 voltios y eso nos va a dar igual a 7.8. ¿Otro? 7.8. Y ese valor pues lo multiplicamos por 1.5 Ujú. y eso nos va a dar igual a 11.6. Y en este caso pues vamos a necesitar lo que es un cable de calibre 15 y un breque de 15. Y en cuanto a la medida del cable, pues aquí vamos a necesitar un total de 3 y 5 serían 8 metros de cable por 3 24 metros de cable. Ujú. Y con esto finalizamos el ejercicio 1 y damos paso al ejercicio 2 para calcular pues la parte de motores. Bueno, entonces en este plano otra vez encontramos los motores que se encuentran dentro del recinto para cada actividad. Entonces vamos a iniciar haciendo sus respectivos cálculos. Entonces vamos a iniciar con el de 2.5. Espera, el de 2.5 está acá, ¿no? Mm, Ah, no, que sería 2.5. Entonces ese 2.5 que es los caballos de fuerza lo multiplicamos por 746 y eso es igual a 1865. ujú, Y ese valor pues lo vamos a dividir entre lo que son 220 ajá, y eso nos va a dar igual a 8.47. ajá. Y ahora ese 8.47 lo vamos a multiplicar por 2b por 1.5. Ajá, Y eso pues nos va a dar igual a 12.7. ujú. Y ya viendo en la tabla, sería cable de Calibre calibre 14. 14. Y un breque de 15. ¿No? Y en cuanto a la cantidad de cable, pues aquí digamos ese se encuentra, son 10 metros, se encuentra uno, serían 9 y serían 19 por 3. Total de 57 metros de cable. Listo, ahora vamos a hacer el cálculo del segundo motor. Ajá.
El segundo motor tenemos de 3.3 caballos de fuerza. De 3.3 por 746. Y eso da igual a 2461,8. Ajá. Listo, y ese valor pues lo dividimos entre 220 voltios. Y eso nos da igual a 11,19. Y este valor que acabamos de encontrar pues lo vamos a multiplicar por 1,5. Y esto nos va a dar igual a 16,7. Y ya teniendo en cuenta esto, pues vamos a necesitar lo que es un cable de calibre 12 y un breque de 20. Y en cuanto a los metros de cable, pues eso se encuentra más o menos a una medida, serían ahí, ¿cuál serían? 6 de 16 por 3, serían 48. 48. Ujú. 48 metros de cable. Bueno, ahora seguimos con el otro motor que es de 4 caballos de fuerza. Entonces sería multiplicar 4 por 746 y eso es igual a... A 2,984. Ajá, Listo, y eso lo dimos entre 220. ujú. Y eso nos va a dar igual a 13,5. Y ahora ese 13.5 lo multiplicamos por 1.5. Ajá, Y eso nos va a dar igual a eh, 20,34. ajá, Listo, en cuanto a esto, pues vamos a necesitar lo que es un cable de un 20, un cable de calibre 10 ajá, y un breque de 25. 25. Ajá, Y en cuanto a la distancia del cable, pues ahí sería más o menos en 12 por un total de 36 metros. 36. Ujú. Ajá. Listo, y ahora pues ya vamos para el cálculo del segundo motor. Ese sería el 4.1. Sería 4,1 por 746. Y esto pues nos va a dar igual a 3,058. Y ese valor pues lo vamos a dividir los 3,058 entre 220. Y eso nos va a dar igual a 13,9. Y ya ese 13,9 pues lo vamos a multiplicar por lo que es 1,5. Y eso nos va a dar igual a 20,8. Listo, entonces para este caso pues vamos a necesitar lo que es un cable de calibre 10 y nuevamente un breque de 25. Y para este caso pues se van a necesitar, ahí está más o menos la mitad, sería 2,5, 2,5, sería un total de 3, serían 37,5 metros. Ujú. Y ya el último motor que tiene una fuerza de 1.9. Sería 1.9 por 746, eso es igual a
1417. Ujú. Ahora ese 1417 ah, en 1417 lo vemos entre 220 y eso nos da igual A 6.44. ajá. Y ahora ese 6.44 lo multiplicamos por 1.5. Y eso da igual a 9.6. Y para este caso, pues vamos a necesitar un cable de calibre 14 y un breque de 10. Y en cuanto a la distancia del cable, pues sería un aproximado de 7.5 metros. 7.5 por 3 sería un total de 22.5 metros de cable. Y ya con esto pues finalizamos los cálculos de motores para el ejercicio 2 y pasamos al ejercicio 3. Que pues aquí encontramos el recinto que se encuentra con diferentes actividades, los cuales cuenta con diferentes motores en donde están distribuidos con distintos caballos de fuerza. Entonces vamos a calcular pues que, cuál es el calibre de cable que necesita, los breques y pues la cantidad de cable para llegar hasta la caja de breques. Entonces vamos a iniciar con el motor de 2.3 caballos de fuerza. Que sería multiplicar 2.3 por 746 y eso es igual a, Y eso va a ser igual a 1715. ahora ese 1715 lo dividimos entre 220 y eso es igual A 7.8. ajá, Y ese 7.8 pues ya lo vamos a multiplicar por lo que es el 1.5, el 50%. Y para este caso, pues esto nos va a dar un valor de 11.7. Listo, teniendo en cuenta ese amperaje, pues vamos a necesitar lo que es un cable de calibre 14 ajá, y un breque de 15. ajá. Listo, y en cuanto a los metros de cable, pues vamos a necesitar, serían 10, serían 12.5 por 3. Y eso sería un total de 37.5 metros. Listo, y ya con eso pues ya pasamos al cálculo del segundo motor, que en este caso pues es uno de 3. Sería 3 por 746. Eso nos va a dar igual a 2238. Listo, ahora ese valor, esos 2238, lo vamos a dividir entre 220 y eso nos va a dar igual a 10.17. Listo, ahora ese 10.17 pues lo vamos a multiplicar por 1.5 y eso nos va a dar igual a 15.25. Listo, ya con esto pues ya podemos mirar en cuanto al cable. Vamos a necesitar un cable de calibre 12 y un breque de 20. Y en cuanto a lo que se necesita de metros de cable, pues partiendo que es el motor que tiene 3, pues está, digamos a 2, sería 8, 18 por 3, serían 54 metros de cable. Ahora pasamos al otro motor que es de 3.5. Ajá. Listo, entonces vamos a multiplicar esos 3.5 por lo que son 746 amperes y eso nos va a dar 2611 amperes.
Ahora ese 2611 lo dividimos entre 700, entre 220 y eso es igual a... A 11.8. Ajá. Listo, ahora ese valor que vamos a encontrar, esos 11.8, lo vamos a multiplicar por 1.5 y eso nos va a dar igual a 17.8. Ujú. Y teniendo en cuenta esos amperios, pues vamos a necesitar lo que es un cable de calibre 12 y un breque de 20. Y en cuanto a la distancia del cable, pues este más o menos está 16, 48 metros de cable. 48. Bueno, ahora vamos a calcular el otro motor que es de 4.4. ¿Qué es de qué? De 4.4. Y ese lo multiplicamos por qué? Por Por 746. ajá, Y eso nos va a dar un total de 3.282. 3000. 282. Ajá, ajá. Listo, y ahora ese valor pues lo vamos a dividir entre 220 voltios, pues lo que equivale pues al valor correspondiente de cada uno de los motores. Ujú. Y esto pues nos va a dar un valor de 14.92. Listo, y ya con ese valor pues ya podemos conocer su valor del 50% adicional, pues sería pues multiplicándolo por 1.5 y esto pues nos va a dar un valor igual a 22.38. Listo, ya con este dato, pues ya podemos conocer el calibre del cable, que para este caso pues va a ser necesario utilizar un cable de calibre número 10 y un breque de 25. Ujú. Y en este caso pues se van a necesitar, teniendo en cuenta que es un motor de 4.4 y serían 12 por 3 serían 36. 36, 36 metros de cable. Y bueno, ya vamos a hacer el cálculo para el último motor que ese tiene 5 caballos de fuerza. Entonces sería 5 por 746. Ujú. Y eso pues nos va a dar un valor igual a 3.730. Listo, ya con ese valor pues lo vamos a dividir entre 220 para conocer pues los amperios. Y esto pues nos va a dar igual a 16.95. Listo, ahora ese valor pues lo vamos a multiplicar nuevamente para conocer su 50% adicional por 1.5 y esto nos va a dar igual a 25.43. Ujú. Listo, y ya teniendo en cuenta este valor pues vamos a necesitar un cable Por 8. de calibre 8 y un breque de 30. Y en cuanto a la cantidad de metros, pues ahí está una distancia de 8.5 más 5 más 10 sería 17.5 metros por 3, sería un total de 52.5 metros de canto. Ujú. Y ya con esto, pues prácticamente ya hemos por finalizado los tres ejercicios correspondientes para cálculo de motores y con esto pues damos ya finalidad a lo que es la tarea número 12 correspondiente pues a los ejercicios de iluminación. Gracias. Muchas gracias.